Buenas Si, tardes. si usted hace clic en donde dice compartir pantalla, tiene una pequeña flecha muy chiquita a un costado. Sí. Ahí usted puede poner que múltiples participantes pueden Ah, compartir bien. pantalla y desde Muy ahí. bien, Jorge. Ya está. De tal forma que no le entrego la llave de la nave, decís vos, ¿no? Pues Cada pues, en cierto punto sí, si nos podría decir chocan, eso. yo puedo retirar esta gente. Muchas gracias, señor Jorge. Muy buen aporte. Bueno, en un cachitín arrancamos, Estefanía, porque dejamos, no sé, son 04, 05, un minutito más y arranquen, ¿está? Dale, no hay problema. La idea es tener hoy las dos clases que faltan y luego charlar un cachitín del parcial que se nos viene, si tienen alguna duda, algún faltante de bibliografía, creo que eso ya se resolvió hoy durante el día, pero cualquier cosa que necesiten para estar en condiciones de hacer un buen parcial el martes que viene. Eh, Así que bueno, si quieren, arranquen, chicos. Yo voy a estar atento y si hay que hacer entrar a alguien, lo voy a entrar a alguien. Lo voy a entrar. Profe, para cuando nos toque hablar, ¿activamos la cámara o está bien solo con la presentación? No sé cómo le guste. Yo, a mí la verdad que me gustaría verle la cara, pero el que no quiera, pues se siente invadido por lo que fuera, yo acepto que no den la cara. Porque así le pongo cara a los apellidos, piensen que no los conozco. Ahí lo voy empezando a conocer. Bueno, voy a parar mi micrófono y los dejo a ustedes avanzar. ¿Ahí se está viendo la presentación? Sí, Sí. se ve. Estoy esperando que me deje presentar. Me gusta que usan Canva, me gusta, pero por ahí genera Idea de algún... la capitana, profe. Muy Sumemos bien la eso ahí. capitana, muy bien porque está bueno, casi todos lo van conociendo, Está que no bueno, lo conocen. muy académico. Sí, y Sí, tiene buen sí, no me... diseño también. Bueno, los Sí, dejo trabajar tranquilos, yo me quedo acá calladito. ahí, tenía que apretar eso. Ahí está. Bueno, me presento, yo soy Estefanía, mis compañeros se van a presentar más adelante, somos del grupo 4. Me parece interesante primero contar un poco cuál fue nuestro objetivo de la monografía. Nuestro tema es la primera industrialización en Argentina y tuvimos principalmente como objetivo presentar justamente esta industrialización sin olvidar todos los aspectos que fueron importantes y todos los pasos que lograron conllevar, digamos, este desarrollo. Eh, Voy a mostrar un poco el índice, que también creo que para tener un poco la idea de cómo se va a desarrollar la presentación. Primero vamos a incluir una introducción donde vamos a desarrollar estos temas, que más adelante vamos a dar un poco las definiciones y cuáles son los conceptos principales. Después en el desarrollo vamos a desarrollar tanto el primer peronismo como la desindustrialización y la reestructuración, las crisis. Bueno, eso va a ser un poco lo que va a desarrollarse. Y en las conclusiones vamos a contar un poco, bueno, qué concluimos de toda esta monografía y lógicamente tratar de dar una idea de cómo estamos hoy en día, ¿no? Y al costado pusimos unas ideas de más o menos qué es lo que intentamos abarcar, la parte política, la parte de sociedad, la cultura de las personas y lógicamente la parte económica, que es eso creo que es lo principal por la materia. Bien, para definir un poco, antes de dar estos 3 temas o estos 4 temas, es importante saber que pensando en América Latina en general y todos los
los países que lo conforman, quienes llevaron a cabo la industrialización, es interesante saber que Argentina fue el que más temprano que comenzó, digamos, a comenzar a realizar el proceso de industrialización, ¿no? Y bien, ahora describiendo un poco, definiendo y dando un poco los conceptos, entender un poco la monografía, es importante saber qué es la industrialización, el tema principal de esta presentación. Y este es un crecimiento industrial que básicamente consiste en producir bienes en cantidades, digamos, importantes, implementando maquinarias, siempre y cuando se ejecuten nuevas fuentes de energía, digámoslo de esa manera. Respecto al Estado y a la comunidad social, la industrialización pasa de una economía que es agrícola a una que está basada en desarrollo. Por eso es la idea, más o menos el concepto general. Y hablando de economía y de trabajo, ahora lo explico un poco, en términos económicos podemos decir que este desarrollo lo que hace es constituir una especie de contrafuerte del Producto Bruto Interno, y hablando un poco del trabajo y de la ocupación, esto es una muy buena oportunidad, digamos, para ofertar y para dar nuevas oportunidades de trabajos para la gran parte de la población. Así tenemos en paralelo una economía de libre cambio, digámoslo así. Entonces, ahora bien, comenzando un poco con el desarrollo, lo que podemos decir es que este proceso de industrialización de Argentina lo podemos dividir en 4 partes, 4 etapas totalmente diferentes y que cada una cumplió un rol fundamental. Todas tuvieron una influencia, todas influyeron de alguna manera para poder concluir con una nación, digamos, industrializada. Las 4 etapas vendrían a ser las que están ahí al costado. Yo voy a describir un poco la industrialización incipiente, particularmente. En el resto de la monografía de la presentación vamos a dar el resto de los 3 temas. Empezó con la industrialización incipiente. Esta empezó en el año 1860 y tuvo principalmente la implementación de un modelo de desarrollo abierto. Esto comenzó con una industrialización de la Argentina que trataba o tenía como el objetivo de integrar la División Internacional, la División Internacional del Trabajo, obteniendo un exitoso modelo exportador. Lo que primero llevaba a cabo, o sea, el motor de esta economía, fue el sector agropecuario y el Un superávit. segundito, Estefanía, perdóname. Sí, A claro. todos los integrantes de esta reunión, lamentablemente te estamos escuchando un poquito entrecortado, pero se puede seguir el hilo. Entonces, lo que los alerto es, se viene el parcial, se viene Ricardo, Smith, Keynes, etcétera, etcétera. Estefanía está hablando de la teoría ricardiana, cuando habla de la División Internacional de Trabajo, de una economía de libre mercado, ¿está bien? Porque después se les preguntan ejemplos o cosas que les puedo llegar a preguntar de cada una de las monografías, así que váyanlo linkeando con la organización de la materia. Todo lo que está hablando Estefanía, como ella dice, van a priorizar el enfoque económico por una cuestión lógica que es pertinente a la materia. Entonces, tomen nota, tomen apuntes, que es una buena clase la que están dando, yo sé lo que van a presentar y le va a servir para el parcial. Dicho todo esto, le cedo la palabra nuevamente a la capitana del equipo. Sí, profe, si me escuchan muy mal, me conecto ya por el celular y no tengo ¿Sabes lo que problema. puedes hacer? Apagar la cámara, capaz. Sí, pero si quieren me conecto con el celu. Yo qué sé yo, por ahí hago gestos y me No te entienden hagas mejor. lío, porque yo creo que si apagás la cámara se te va a escuchar mejor, creo. Dale, Sí, ya la bueno, apago. yo te aviso cualquier cosa. Dale. Ay, creo que tengo que dejar de compartir para... Para apagar la cámara tenés que dejar de compartir. Sí, no la... A ver acá arriba.
de tener video. Sí, ahí está. Ahí no me ve más, ¿no? No te vemos más. Vamos a ver si es cierto que ahora vas a poder hablar más de corrido, digamos. Siga. Ahí está. Bueno, creo que me quedé en la parte de lo que fue, digamos, el principal motor, ¿no? De este proceso. Y quería contar que fue el sector agropecuario, junto con el superávit que tuvo al comercio exterior, y así pudiendo lograr la importación de manufacturas, los bienes que se usaban para consumo final y los bienes de capital para poder extender y poder amplificar esta capacidad productiva que tenía el sector agropecuario. Y frente a esta situación, o sea, todo esto que se desarrolló anteriormente, podemos decir que el sector industrial no fue, pues, además de tener un rol secundario, fue quien sobrellevó toda esta quiebra de numerosas empresas. Fue una de las causas frente a esta situación. Y la causa principal fue que hubo una gran falta de competitividad, hablando respecto a la tecnología, a la parte mecánica, a los útiles mecánicos, y una dimensión de mercado que fue necesaria para este proceso. Fue un mercado bastante grande, bastante de gran dimensión, y bueno, la principal causa fue esta falta de competitividad que hubo con el avance tecnológico, digamos. Hasta acá sería la industrialización incipiente. Los dejo con mi siguiente compañero que va a explicar un poco la industrialización por sustitución de importación. Buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien? Sí, mi casa. Perfecto. Dale, gracias. Mi nombre es Micaela y bueno, vamos a seguir hablando de la industrialización por sustitución de importaciones. En esta diapositiva que tenemos en pantalla vamos a encontrar las respuestas a dos preguntas principalmente. Por un lado, ¿qué es este modelo? Y por otro lado, ¿cuándo surge? Respecto a la primera pregunta, sí, es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Y en cuanto a la segunda pregunta, surge en la década de 1930 aproximadamente, es decir, en plena crisis, luego de lo que fue la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de en qué contexto histórico surge, porque como les dije, surge en plena crisis y de hecho son algunas de las consecuencias que trae la crisis lo que ayuda, ¿sí? Lo que incentiva a aplicar primeramente este modelo. ¿Por qué? Porque debido a la crisis se reducen lo que son las importaciones, principalmente de alimentos y de otras materias primas, y lo que genera que haya una baja en el ingreso de divisas, que a su vez genera una baja en la relación real de intercambio. ¿Qué es la relación real de intercambio? Es un cociente entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. ¿Qué significa que baje la relación real de intercambio? Bien, esto implica que el promedio que recibían los países por sus exportaciones comenzaba a disminuir en relación con las tarifas que pagaban por sus importaciones. Es decir, en otras palabras, el comercio exterior empezaba a generar menos beneficios. Entonces, para de alguna manera sobrellevar estas consecuencias, lo que se busca es reducir la dependencia con el exterior. Que el gobierno lo que empieza a hacer es tomar una serie de medidas para bajar las importaciones de ciertos bienes y sustituirlos por bienes de producción local. Algunas de estas medidas son los subsidios, y que bueno, son apoyos económicos que entrega el gobierno, que en ese contexto se le entregaban a las empresas para incentivar a la producción de bienes locales. Otra de las medidas que eran más que nada para limitar el tema de las importaciones fueron imponer altas barreras arancelarias, y con otra de las medidas también que se implementaron fue el tipo de cambio intervenido. El gobierno lo que hacía era mantener
alto el precio de las divisas extranjeras para que el exportador reciba más por sus ventas en términos de moneda nacional y a su vez, como las importaciones se encarecían, se desalentaban. Entonces, volviendo otra vez en el tema, se busca reducir la dependencia con el exterior, por lo tanto el gobierno toma un paquete de medidas que promueve lo que es la producción local, perdón, y desalienta las importaciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de lo que fue el ritmo de desarrollo de este modelo, porque está claro que no se desarrolló en todos los países de la noche a la mañana, sino que los primeros países que implementaron este modelo fueron aquellos países que tenían los centros urbanos más grandes y la clase media fuerte. Tal como se ve en el mapa que está a la derecha de la pantalla, el primer país en implementar el modelo fue Brasil, seguido inmediatamente Argentina, tercero Chile y cuarto México, siempre hablando de los primeros países que lo implementaron. Y en la siguiente diapositiva, y para cerrar el tema de industrialización por sustitución de importaciones, vamos a hablar en general de las etapas, ¿sí? Este modelo a grandes rasgos cuenta con dos fases. Una primera fase donde se alienta lo que fue la producción local de bienes de consumo, que como vimos en la primera parte de la materia, son aquellos bienes que satisfacen directamente las necesidades de las personas, que abarcan desde alimentos hasta artículos de aseo, y luego, una vez ya implementado este modelo en los bienes de consumo, se pasa paulatinamente a una segunda fase donde consiste en alentar la producción de bienes de capital, sí, que bueno, son aquellos bienes que a su vez se usan para la producción de otros bienes y servicios. Ya esta segunda fase tiene como objetivo una industria con una mayor complejidad, como por ejemplo la industria de la alta tecnología. Bien, hasta acá llega lo que es industrialización por sustitución de importaciones. Espero haber sido clara y le doy el pase a mi compañero para que continúe con la lección. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Ignacio. Como ya comentó mi compañera, nos entramos en la década del 30 con un mundo golpeado por una crisis mundial, donde Argentina se vio forzado básicamente a entrar en un modelo de sustitución de importaciones para poder ser un poco más competitivo. Lo primero que necesita un país a la hora de hacer crecer la economía es moneda extranjera. Uno necesita poder negociar con otros países, poder vender y comprar sus productos. Entonces, Argentina, ocurre un hito importante, que fue un tratado que firmó el vicepresidente Roca con un ministro de Economía inglés, el famoso Pacto Roca-Runciman, donde Inglaterra se comprometía a comprar productos argentinos, más bien carne argentina, a cambio de algunas cuestiones. Entre ellas, Argentina tenía que comprometerse a mantener el menor precio del producto frente a cualquier competidor. A su vez, Argentina tenía que comprar productos de iluminación y carbón. El 100% de los productos que se utilizan en Argentina se los tenían que comprar a Inglaterra, y entre otras cláusulas, se les daba la concesión del transporte, del transporte público como trenes, a empresas inglesas, y el 85% de la carne que salía del país tenía que ser de frigoríficos extranjeros. Inglaterra le permitía a Argentina tener el 15% restante. De todas formas, Argentina no diría que no aceptó, pero no lo trabajó de esa manera, impidiendo que se abran frigoríficos de origen nacional. Y esto creó, como en un principio a corto plazo, que en 1933 Argentina sea uno de los países sudamericanos más industrializados. Pero con el pasar del tiempo, todo esto fue empeorando. Entre otras medidas que se tomaron, estuvo la creación del Banco Central,
bajo un directorio de funcionarios de Gran Bretaña, y bueno, y no podíamos nacionalizar las divisas, es decir, todas las divisas extranjeras que teníamos eran en libras esterlinas, y Gran Bretaña no nos pedía pasarlo a dólares ni a nada para comercializar con otros países. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, frente a este contexto, nace como un ente el presidente Juan Domingo Perón, que se vio en la situación de tener que arreglar esto, porque en el corto plazo nos habíamos convertido en uno de los países más industrializados de Sudamérica, pero en el largo plazo no nos estaban permitiendo negociar con otros países, exportar nuestros productos, y el fuerte crecimiento que teníamos a nivel de producción hacía que se desperdicie todo el potencial que estábamos teniendo. Entonces, Perón llega al poder en 1946, crea un nuevo marco institucional donde redefine el rol del Estado, aplicando políticas económicas, haciendo que el Estado intervenga más en las políticas económicas, generando una expansión de empleo y redistribuyendo los ingresos que entraban a Argentina. Estas fueron las tres grandes medidas económicas que tomó Perón cuando asume a la presidencia. Se vio, o sea, como una de sus medidas, adoptó el modelo de sustitución de importaciones, fomentando la industria metalmecánica y textil, y aumentando el trabajo de mano de obra en torno a estos sectores. ¿Qué hizo? Fomentó estas empresas a partir de créditos blandos con tasas de interés por debajo de la inflación, y fomentando el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que pudieran ser más competitivas en el mercado. Después, como otras medidas, tomó la de, digamos, nacionalizar las divisas, porque hasta este momento teníamos solo libras esterlinas, las cuales no podíamos utilizar para comercializar con otros países. Entonces, decidió nacionalizar estas divisas y empezar a vender los productos para generar el ingreso de nuevas divisas como son el dólar. Hacia fines de los años 40, todo esto iba bien encaminado, iba todo en crecimiento. Hacia fines del año 40 teníamos una plena ocupación de empleo en el país. El Producto Bruto Interno había crecido mucho, por lo que aumenta mucho la oferta, pero estábamos utilizando a pleno todos los recursos con los que contaba Argentina. Esto es lo que vimos en el primer parcial, en la frontera de posibilidad de producción. No podíamos producir más de lo que consumíamos, y encima había una oferta que estaba creciendo constantemente. Esto se tradujo en un aumento masivo en los precios, bajo nivel de capital para poder realizar inversiones, y esto termina a fines de los años 40 con una crisis económica que duró 3 años, hasta 1952, donde sumado a una sequía muy grande, no se pudo mantener el nivel de producción que estábamos teniendo, y con todo el crecimiento que estábamos teniendo habíamos obtenido créditos de países, no pudimos mantener los créditos y no pudimos mantener la cuota, por así decirlo. No pudimos empezar a pagar, y bueno, eso termina en 1952 con una crisis muy importante para la economía argentina. Y con esto terminó la década del 30 y el primer peronismo. Para tratar de dar un poco de manera visual, gráficamente, digamos, la situación en la que se encontraba el país, este gráfico nos muestra un poco
lo que es la evolución del PBI que tuvo Argentina a lo largo de los años, desde el 1900 hasta 1981. Creo que PBI le toca al grupo siguiente, así que creo que esto se puede entender un poco mejor con los conceptos que eso refiere. Pero bueno, era básicamente como para dar una idea y tener en claro y así a simple vista cómo se encontraba el país en estos años. Lo dejo con mi compañero. Bueno, ¿se me escucha ahí? Compañero, perdón. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, mi nombre es Lautaro y voy a seguir hablando de un plan económico que se lanzó durante el primer peronismo, más precisamente en 1947, que fue el primer plan quinquenal. Este programa lo que tenía como objetivo era un poco seguir los lineamientos del gobierno de Perón, que eran pleno empleo, salario real mayor, crecimiento del mercado interno, mejor distribución de ingresos y también seguir reemplazando lo que era un país agroexportador hacia un país agroindustrial. Para controlar y ejecutar, promover también todos estos objetivos, se creó el IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Y bueno, como se ve en esta diapositiva, se basó en 3 sectores, que fue Gobernación del Estado, Defensa Nacional y Economía. Debido a que nuestra materia se refiere a la economía, vamos a hacer hincapié en este tema. Y dentro de la economía se planteaban estos puntos que voy a describir a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos los problemas demográficos, que se buscaba realizar una descentralización de la población hacia distintas partes del país. Se encontraba centralizada en Buenos Aires y alrededores y se buscaba ocupar más superficie. Asimismo, se buscaba aumentar la natalidad y la inmigración. Uno de los puntos que se realizó acá fue la reforma de la ley de arrendamiento, en la cual se realizaba venta de terrenos fiscales con baja financiación y también una línea de créditos del Banco Nación para la vivienda y también la explotación de tierras. Siguiente, por favor. Bueno, otra característica de la economía fue la obra social, que en primer lugar se buscaba de alguna manera dignificar el trabajo o dignificar al obrero dándole más importancia, más valor. Una de las cosas que se creó fue el seguro social, que contaba con seguro por accidentes, seguro por defunción, seguro de vida sería. Y por último también tenemos los planes de vivienda, que se hizo una reforma o un proyecto de ley para la construcción de viviendas que estaba financiado por parte del Estado y por parte también de créditos de los bancos. Y esta financiación del Estado se componía por un aumento de impuestos a los terrenos que se encontraban en Capital Federal. Bueno, se estima un aproximado de 500.000 viviendas construidas durante este periodo. Siguiente, por favor. Bueno, el primer plan quinquenal también hizo fuerte hincapié en la parte energética del país, creando la Dirección Nacional de la Energía y el Plan Nacional de la Energía, que contaba con subdirecciones de petróleo, gas, combustibles minerales, combustibles vegetales, agua y energía eléctrica. Esta Dirección Nacional de Energía también contaba con un Fondo Nacional de Energía que pretendía estudiar y ejecutar todo lo que es aprovechamiento de energía. Y una de las obras que puede mencionarse fue el gasoducto de Buenos Aires Comodoro Rivadavia, que se realizó en 1949 y tenía una extensión de 1.605 kilómetros. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto de la economía del plan quinquenal fue los trabajos públicos y transporte, que tenía como objetivo la elaboración de caminos, vías de transporte fluvial y también vías ferroviarias. Con respecto a las obras sanitarias, también se buscaba
extender hacia distintas partes del país, zonas sanitarias. Se realizaron obras portuarias en Rosario, La Plata, Mar del Plata, entre otras ciudades. Se buscaba mejorar la infraestructura de las ciudades, como también la arquitectura, los parques nacionales y el turismo. Y uno de los hitos que marcó este periodo fue la estatización de los ferrocarriles. Acá se puede ver una imagen que representaba ese momento. Y también en 1949 la finalización del aeropuerto de Ezeiza. Siguiente. Bien, con respecto a la producción, se buscaba impulsar la producción en distintas áreas estratégicas para poder lograr una mayor soberanía, independencia económica y también reducir el desempleo. Bueno, con referido a la producción primaria, se buscaba aumentar la producción primaria para poder abastecer a todo este proceso que se estaba generando de industrialización y también fomentar este periodo de industrialización a través de permisos de importación, regulación del tipo de cambio y subsidios a la producción. Siguiente. Con respecto al comercio, acá participaba en gran medida el IAPI, el que mencioné antes, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, y se enfocaba más en la parte exterior, que sería la exportación. Uno de los proyectos que se realizó fue la reforma de la ley de aduanas, para que el Estado tenga más control del comercio exterior, y también se crearon equipos, como fue el Cuerpo Técnico de Aduanas, el Cuerpo Auxiliar Administrativo y también la Policía Aduanera. Lo que es el comercio interior no se controlaba tanto, ya que por este proceso se crearon muchas obras, aumentó el empleo, los salarios subieron y al tener más poder adquisitivo el comercio se activó y por lo tanto el consumo se activó también. Siguiente, por favor. Bueno, y como último punto del primer plan quinquenal, lo referido a Hacienda, lo que se hizo acá fue la creación o una reforma del régimen tributario y también se buscó proteger el patrimonio nacional a través de la planificación y la organización del presupuesto a emplear por el gobierno nacional. Bueno, los dejo con mi compañero. Ahí estoy. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Sofía y hoy les voy a hablar de la parte fea de la historia. Venía todo muy bien hasta acá, todo era más lindo, por así decirlo. Lo que sí, Juan Manuel, te pregunto, me está corriendo un poco el tiempo. O sea, yo hablo y espero a que se corte y después volvemos a entrar. Sí, cuando se corte, volvemos a entrar por el mismo link. No sé cuánto nos queda, pero nos deben quedar como unos 5 minutos. Sí, 4 y pico. Si no, el remate lo das con el otro. Tenemos 2 grupos hoy, hay tiempo. Bien. Así que avanti. Bueno, en esta etapa empieza con un golpe militar en 1976 que va a cambiar la estructura tanto social como económica. Es una etapa con muchos cambios en donde el modelo que se venía económico, ¿no? Pactando y trabajando se pierde y se va transformando en uno más liberal, por así decirlo. Y bueno, también todas las cosas sociales que trajo, como todos sabemos, hubo mucha represión social y como consecuencia hubo mucha gente desaparecida. Vamos a seguir con esta. Perdón si se me traba un poco la voz, son un poco los nervios. Bueno, lo que pasa es el cambio de modelo, ¿no? Como ya lo había dicho antes, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este golpe de Estado trae muchas consecuencias y entre sí una desigualdad social. ¿Por qué? Porque al cambiar el modelo económico que se venía tratando antes, en donde el Estado tenía mucha presencia, fomenta mucho quiebre de empresas, mucho cierre de fábricas, lo que trae una brecha de desigualdad social en donde
el sector productivo queda en su gran mayoría aislado, no aportando al capital del país, y por el otro lado tenemos, como muestra la balanza, lo que más pesa, que son los sectores con mucho capital, los grandes empresarios, y también los financieros, que tenían mucho poder sobre nuestro gobierno. De modo que aconsejaban una liquidez, no mentira, no una liquidez, sino abrir un poco las fronteras y no basarse tanto en la producción nacional, sino empezar a consumir importaciones. Todo este marco, empieza a generar una deuda externa que cada vez se vuelve más grande, y bueno, el Estado pierde un rol de participación sobre el sector productivo, dejando, como antes había dicho, a muchas empresas en quiebra. Bueno, estos grandes grupos, como también lo había mencionado antes, tenían mucho poder sobre el gobierno, de modo que grandes empresas como por ejemplo Mercedes-Benz, Ledesma, influían ante sus empleados, fomentando esta represión ciudadana que había con los militares, ayudando, ¿no?, a la desaparición de muchos actores, gremialistas, etcétera, que fueron erradicados en esa época. Bueno, esto lo que trajo fue mucha, ¿cómo se dice? Mucha reforma de lo que era el modelo anterior. Y esto también tuvo origen, ¿no?, por un elevado nivel de proteccionismo que tenía el Estado anterior, una poca competitividad ante el exterior por los distintos precios. Al no ser competitivos con el exterior, no podían aportar capital al país, entonces la deuda se iba incrementando, y bueno, sigo porque me pone muy mal que quede menos de un minuto. No te preocupes, cuando se corta arrancamos de nuevo. Si te pones muy mal, la paramos acá, porque No, es que siento que voy a hablar y se me va a cortar todo. Bueno, vamos a parar acá para Sí, que sí. Sofía esté tranquila. Y Por volvemos a favor. empezar. ¿Está bien? Habían en esta época, en marzo del 76, cuando asumen Videla y Martínez de Oz, Videla como presidente y Martínez de Oz como ministro de Economía, empieza a haber un programa con una liberalización del mercado, en donde, todos los subsidios y privilegios adquiridos durante el gobierno anterior fueron fueron eliminados. Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Lo que quiero resaltar, ¿no?, del fin de esta época fue que fue un proceso en el cual todas las industrias nacionales adquiridas, no todas, pero la gran mayoría, fueron bastante abandonadas por el Estado. Y bueno, como conclusión general, ¿no?, como bien lo resaltaron todos mis compañeros, hubo un origen del proceso de industrialización en Argentina que viene hace muchos años ya, ¿no? Empezando con el modelo agroexportador, o sea, estaba la industrialización incipiente, vamos con el modelo agroexportador, en donde el país estaba en superávit. Después en 1930, con el modelo siempre digo mal, de industrialización por sustitución de importaciones, en donde todo lo que venía importado se empieza a querer crear acá para pasar a hacer un producto con materia prima local, a hacer un producto con, ¿cómo se dice?, con bien de capital. Después, en 1946, el primer peronismo, con sus fomentos a la industria nacional, al trabajo y a la nacionalización de las empresas locales, de las industrias. Y bueno, este periodo en donde todo esto se ve afectado. Y la siguiente.
Y nada, por último, nos parecía importante, no solo para darle una conclusión final a esta presentación, a esta defensa, esto también sirve como material de estudio para después, para el parcial, es un poco el resumen de cómo fue la industrialización en Argentina, pudiendo ver un poco lo que es justamente esta industrialización, cómo se mide el PBI, con el gráfico anterior también se puede complementar. Así que nada, era como una especie de resumen para concluir con todo esto. Así que espero que les sirva. Eso es todo por nosotros. Bueno, muy bien, chicos, muy bien. No salgan todavía de la presentación, por favor. Andá al gráfico anterior, si sos tan amable. Algunas cuestiones que quiero puntualizar ahora, ¿sí? Ustedes saben que, para bien de ustedes, esto se está empezando a terminar, empezamos a despedirnos. Así que yo creo que es un buen momento para ir afirmando, digamos, o subrayando algunos conceptos que quiero que les deje la materia en el largo año que hemos transcurrido juntos. Entonces, mi propuesta es, se lo he dicho en varias oportunidades, de alguna forma ayudar a formar a la universidad pública ingenieros que tengan un nivel intelectual de excelencia, y en ese marco, para mí es clave que ustedes tengan un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Mirar las cosas, dudar, pensarlas desde su propia cabeza, que la tienen y muy, muy buena. La verdad es que siempre me sorprenden gratamente. Bueno, no les quiero dorar la píldora porque se van a agrandar demasiado, pero no tengo dudas con qué nivel intelectual hablo, pero se tienen que atrever a usar toda esa cabeza que tienen. Dicho esto, nosotros tenemos esta fotografía. Nos puede gustar o no tal o cual partido político, porque no se trata de eso, tener pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico no quiere decir que un profe te baja línea para que vos pienses de una forma, al contrario. Yo tengo esta fotografía acá. No hay dudas que hay una correlación directa entre los procesos que describieron muy bien los chicos que presentaron y las etapas de auge-retroceso. Lo que yo quiero es decirles, y esto también va a servirles para el parcial, pero insisto, me encantaría que les sirva para la vida, es que todo esto que se dijo acá, con mayor o menor objetividad, digamos, o sea, sin tomar partido o tomando, ahora sí a ustedes les toca pensarlo solitos, cuál es el camino que debe seguir nuestro país. Y eso sí va a ser probablemente una pregunta de parcial. Por eso digo, tengan en cuenta lo que estamos reflexionando ahora. En un momento ustedes, esto se describió, repito, de manera muy objetiva, nadie dijo es por acá o es por allá, se mostraron las consecuencias de determinadas políticas, y repito, hay que entender ahora por qué lado ustedes piensan que debe ir la cosa y justificarla, ¿sí? Se dijo por ahí, a lo largo de esta presentación, el objetivo de Argentina uno de ellos era lograr mejorar la competitividad, allá en los años 30. La verdad es que en realidad la Argentina lo que busca históricamente es darle de comer a su población y darle cierta calidad de vida. Si es siendo más competitivo, bienvenido sea, pero digo, no es inocuo, no es un libro que agarramos un manual, me parece que tenemos que ser más competitivos. No. Acuérdense, la economía trata de esto que son las necesidades ilimitadas y los recursos escasos. Las necesidades van a aumentar. La Argentina, esa que nos dicen siempre, en 1900 éramos re potencia,
éramos repotencia, teníamos, no sé, el 5% de la población que tenemos ahora. Nuestros abuelos fueron llegando en ese momento, escapando del hambre, por lo menos el mío, ¿sí? Y venía a esta tierra de oportunidades y empezó a tener necesidades. Las necesidades comenzaron a crecer porque la población urbana empezó a crecer y no era posible que el campo le diera trabajo a todo el mundo. Entonces, alguien por ahí dirá, ¿cómo no le va a dar de comer el campo si la Argentina exportaba? Sí, el tema es que los campos tenían poco dueño, no era un sistema socialista de tipo soviético que agarraba toda la producción de comida y repartía entre su gente, porque si hubiera sido ese el caso, no sé si me gustaría o no, no importa, podríamos pensar en otra cuestión. Como acá nadie discute sobre la tenencia de la tierra, nunca la Argentina, como sí lo hizo Estados Unidos, que ustedes ya lo saben, y otros países desarrollados como Corea, acá nunca se hizo una reforma agraria. Entonces acá el campo está concentrado en pocas manos. El problema es que empezaron a llegar inmigrantes, empezó a reproducirse la población y las necesidades hacen que la Argentina entonces intente un camino de producción. La industrialización sí genera trabajo. Lo está explicando y demostrando el planeta. Ya Inglaterra, el siglo anterior, en los 1800, lo había demostrado. Ahí es donde ustedes linkean y cruzan con la historia del pensamiento económico que vimos en su momento. Después, por ejemplo, cuando describimos el pacto Rosa-Ratzinger, la verdad es que es difícil ser objetivo y no indignarse. Yo se lo decía a los chicos cuando les hacía las correcciones. Está bien plantearlo como una mera descripción. Lo que está describiendo Juan muy bien es que la Argentina se convierte en una colonia inglesa. ¿Sí? Imagínense, yo imagino la indignación de más de uno de ustedes, solo pensar que el presidente del Banco Central era inglés y que la Argentina estaba obligada a venderle al precio más bajo que los ingleses consideran en el mundo de carne. Y algunas otras cuestiones como obligarse a comprarle manufacturas inglesas, en fin, una colonia, pero del nivel de la India de esa época. No sé qué otra colonia le quedaba a Inglaterra en ese momento, pero no tengan duda que era exactamente lo mismo. La diferencia es que hablábamos español y no flameaba la bandera. Eso para que algunos también, no ustedes, algunos viejos, por ahí yo los escucho cada tanto, decir, ¿por qué no nos habremos sido colonia inglesa? Bueno, ustedes cuéntenle que fuimos colonia inglesa y nos fue muy mal. No nos fue bien siendo colonia inglesa, porque no a todas las colonias inglesas les fue bárbaro, ¿sí? Porque depende de los propios países. Ya conocen ustedes lo que hizo Estados Unidos para irle bien. Estados Unidos no es la megapotencia que es porque fue colonia inglesa precisamente, sino porque se supo enfrentar con un proyecto de industrialización propio. La cuestión es que también alguien mencionó por ahí, alguna de las compañeras, que la transición era pasar de un modelo, del gran desafío agroexportador a agroindustrial. Agroindustrial yo diría, no porque hacíamos manufactura de origen agropecuaria, nada más, o sea, agregarle valor a la leche, vamos a decir, vender manteca a el mundo, no solo por eso, sino yo diría agro-industrial, es decir, aprovechando los recursos del agro, sí, claro, la Argentina tiene esa dotación de recursos naturales, para apalancar una actividad, otra vez, recurriendo a lo que ya se vio en las clases, que como dirían los norteamericanos del sur, era completamente, no era competitiva, para usar el término que había usado Juan al comienzo, creo que fue Juan. No era competitiva. La industria naciente de ningún estado, pónganme uno, cualquiera, el que ustedes quieran, Corea, todos los que vimos, Alemania, Estados Unidos, el que ustedes quieran, no arranca siendo competitiva, naturalmente, no es algo que decimos, ¿cómo miente este tipo? No, es que es al revés, no hay ningún caso en el planeta que arranque una industria y pueda competir con el más barato del mundo. Entonces los países se cierran, cuando los países se abren y favorecen al sector financiero, que es lo que decían al final con el modelo de la dictadura militar de Martínez de Hoz, es un modelo claramente neoliberal. Y pueden hablar de neoliberalismo ahí, sin ponerse colorados. Me sorprende que no lo hayan identificado de esa forma. Eso no es perder la objetividad. Ustedes saben muy bien que hay gente que es neoliberal al día de hoy, que piensa que es por ahí,
la cosa. Por lo tanto, no estamos insultando ni hablando mal de nadie, pero identificar, ponerle nombre a las cosas. El modelo neoliberal privilegia la renta financiera, abre los mercados, por lo tanto, destruye industrias que nosotros le vamos a decir poco competitivas y otros le van a llamar nacientes. Sobre todo los asiáticos, un término acuñado mucho por los asiáticos, le denominan naciente, y como a todo bebé hay que cuidarlo para que crezca. Y ahí se acabó la discusión para ellos. No van a abrirte los mercados hasta que la industria no está, ¿de qué manera? Madura, siempre con el paralelismo con un ser vivo. Cuando está madura sí lo suelto a ganarse la vida solo. Pero hasta ese momento hay que cuidarlo, a todo bebé hay que cuidarlo. A cualquier... Igual, Juan Manuel, te hago una consulta. Sí, señora. Justo con lo que estás diciendo ahora, o sea, también puede haber pasado, pensándolo ahora, como que no haya podido ser una industria competitiva frente al gran mercado, pero porque tampoco los otros estaban un poco más desarrollados, nunca llegamos a la altura, ¿no? Esta es la discusión eterna. Pero también me parece que en el momento las grandes potencias lograron desarrollarse como muchísimo más que lo que había acá. O sea, en un momento creo que estuvimos al mismo nivel, pero nosotros no pudimos adquirir toda esa nueva tecnología que es lo que hace que hoy realmente te industrialices. Sí, la Argentina, coincido, o sea, la Argentina no, por las causas por las cuales la Argentina no es competitiva en el 76 y muere indefectiblemente cuando le levantás la cortina, es toda una discusión que es muy interesante, porque de verdad es que tampoco podemos hablar de un modelo exitoso de planificación y de la industrialización al 100% me refiero, si vemos que en el 76, hablando en términos boxísticos, no aguantó ni medio round a la competencia. Lo que yo estoy diciendo, Sofía, y el resto de la clase, es que no hay, y eso yo se los traté de demostrar en alguna clase, no hay modelo industrial en el planeta que no haya sido tutelado por el Estado. Ahora, cuando yo hablo del Estado, y esto es importante que todos lo entiendan, estamos hablando de un Estado inteligente, un Estado que le pone mis impuestos a ustedes en el bolsillo para que puedan estudiar, no a un vago que no sirve para nada o que le pago un IFE para que después vaya a comprar dólares. Que se entienda esto. No es para eso. Eso es un Estado bobo, con todo el respeto. Un Estado inteligente que administra sus pocos recursos, ¿para qué? Para tener ingenieros. ¿Por qué es bueno tener ingenieros? Bueno, porque cualquier país industrial necesita de ingenieros y de la máxima excelencia en lo posible. Y a eso se le va a hacer gratis. Un título que en otros países vale, no sé, $40.000, a ustedes se los entrega gratis el Estado, porque está haciendo una apuesta inteligente, a mi modo de ver. Y es un ejemplo nada más. Digo, cuando vamos a tutelar un sector industrial, cuando lo vamos a proteger de la competencia, le vamos a, ¿se acuerdan, no? Los planes quinquenales coreanos. Le vamos a presentar o lo vamos a obligar a cumplir determinadas metas. No va a hacer lo que quiera ese hombre. No va a ser un libre pensador. Ay, yo quiero ser un libre pensador. Listo, andate a otro país o metete en cualquiera de las otras industrias que el Estado no va a proteger. Pero en esta que te protegemos, nosotros te vamos a ir marcando la cancha, para bien y para mal. Y allá vas. La Argentina no tenía ese nivel de desarrollo industrial y hay que ver por qué. Yo creo que, entre otras cosas, porque el Estado no es inteligente a la hora de premiar y castigar, no lo fue. Lo último que quiero decir, porque da para largo, pero quiero escuchar al otro grupo que viene ahora, pero yo todo esto, ustedes fíjense, insisto, sé que con quién estoy hablando. Mírenlo como una reflexión cuasi final de nuestro querido transcurso de este año tan raro y tan especial que no nos olvidaremos nunca. Bueno, véanlo ya como un balance de la materia, pero además véanlo como una idea o un centro que les tiro para el parcial. Es decir, en el parcial, si tienen que hablar de neoliberalismo y después de keynesianismo, o antes, porque en realidad temporalmente fue previo el keynesianismo al neoliberalismo, como bien saben, tranquilamente pueden usar estas diapositivas, tranquilamente. Y este texto de los chicos que fue muy bien redactado, para explicar, insisto, al peronismo y explicar
al neoliberalismo de Martínez de Oz. Después, si quieren, hablamos de la convertibilidad, más reciente, pero porque hablar de neoliberalismo ahora es fácil porque prácticamente son ininterrumpidos, o hay gran cantidad de años a partir del 76. Pero bueno, cerramos acá, les propongo al siguiente grupo que empiece a proyectar. Creo que vos vas ahí, muy bien. El próximo grupo tiene autorizado, me parece. ¿Vos, Gastón, tenés una pregunta o estás...? No, aplaudí a los chicos por la presentación, nada más. Muy bien, vamos a aplaudirlos todos. Podríamos abrir los micrófonos y aplaudirlos, ¿no? Una vez, un aplauso no le viene mal a nadie. Muy bien, chicos. Bien, ahora preséntense, por favor, tranquilos, y hablen. Okay. Creo Ya que están viendo, fácil. ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, la estamos Sí. viendo. Lo que no la vemos Ok. se entera. Si Sí, querés, ahora la pongo cualquier en modo cosa. presentación. Sí, señor. Eso. Y bueno, yo ahora no me van a ver porque voy a prender la luz. Se me está haciendo oscuro acá el cuarto, pero sigo escuchándolos. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 5. Yo soy Jorge Febré, voy a arrancar con la presentación. Y el tema que vamos a tratar es el Producto Bruto Interno relacionado con la industria de la construcción, particularmente en Argentina. La siguiente, por favor. Como ya dije, la industria de la construcción tiene, en relación con el PBI, tiene un peso significativo sobre tiene a su vez un peso significativo sobre el empleo, un fuerte potencial dinamizador. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a los encadenamientos de esta industria, genera derrames en otros sectores de la industria, de la economía, que genera a su vez también puestos de trabajo. Y a su vez tiene un rol clave en la producción de bienes de inversión, tales como la infraestructura del transporte, el saneamiento de agua potable, montaje de plantas industriales y producción y reparación de viviendas. La siguiente, por favor. La siguiente. Como decía ahí en la frase anterior, la industria de la construcción es procíclica con el Producto Bruto Interno. Esto se refiere a la relación de los ciclos de auge y contracción del PBI y de la industria de la construcción. La industria de la construcción, como dice acá, es uno de los sectores cuyo nivel de actividad está más estrechamente ligada a la evolución del PBI nacional. Esto quiere decir que en periodos de auge del PBI, la industria de la construcción se puede ver en auge y viceversa. Que cuando el PBI cae, la industria de la construcción, por su parte, cae. Pero como dice acá, por características propias del sector, las oscilaciones entre los periodos de auge y contracción son más notorios, es decir, se muestra cuando el PBI cae, la industria de la construcción cae en mayor medida, y a su vez cuando el PBI crece, la industria de la construcción presenta o muestra un mayor dinamismo frente a este crecimiento. La siguiente, por favor. En el presente informe nosotros vamos a tratar las características generales del ISAC y las características generales de otros indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción. Respecto al ISAC, como dice acá, se van a tratar la estructura de ponderación, las fuentes de información, las definiciones, el método de desestacionalización de las series y estimación de las series tendencia-ciclo, que lo van a decir mis compañeros. Yo para empezar voy a dar una descripción de qué es el PBI. El Producto Bruto Interno es el valor total de los bienes y servicios generados en un determinado tiempo, que suele ser un año, en un ciclo económico. A su vez, se lo define como el valor agregado dentro de un proceso productivo que se tomaría como la retribución que nos puede dar cada uno de los factores que intervienen en este proceso productivo. A su vez, el PBI puede ser el PBI nominal o el PBI real. Son dos maneras de medirlo distinto. El PBI nominal hace referencia a los valores de estos bienes y servicios a precios corrientes, es decir, a precios actualizados,
que no son influidos en nuestro país por la inflación que puede haber. Pero por el contrario, el PBI real hace referencia al valor monetario de estos bienes y servicios, pero a unos precios que se los conocen como precios constantes, que se los define, o sea, en este caso en nuestro país el INDEC define un año y de ese año se toman los precios. Un ejemplo que yo pongo acá, el INDEC, para calcular el PBI, utiliza el año base como el 2004, y de esta manera la inflación no influye en la medición anual del PBI. La siguiente. El Producto Bruto Interno se lo conoce, o es el indicador más completo e importante, debido a que sintetiza, representa y explica el comportamiento de la economía de un país, o en realidad de nuestro país. Y esto se debe en realidad a la capacidad de síntesis señalada, hace referencia a que el PBI concentra una gama muy grande de conceptos macroeconómicos que se utilizan para poder explicar el comportamiento o cómo se desenvuelve la economía o el sistema económico, ¿cómo decir?, de un determinado país. A continuación, mi compañera Isabel va a hablar de los métodos de cálculo del PBI. Hola, buenas tardes. Un momentito, un segundito. A todo el resto de la banda que está acá presenciando, de más está decirles que, otra vez, esto entra en el parcial, ¿está bien? Y en el final eventualmente. Así que tómenlo como un repaso de lo que ya estudiaron o están por estudiar. Okay. Continúe, señora, disculpe la interrupción. Gracias. Bueno, para calcular el PBI se tienen básicamente 3 métodos. Cada uno de estos métodos es, bueno, obviamente una forma diferente de calcular el PBI, pero si se calcula por uno o por otro, el valor del PBI que se obtenga tiene que ser siempre el mismo. Se tiene el método de gasto, el método del valor añadido y el método de las rentas o del ingreso. Pasa, por favor. Bueno, el método de gasto es el método más conocido y por lo tanto también es el método más utilizado. Este método consiste en saber cuánto dinero están gastando los agentes económicos de un país. Los agentes económicos de un país son tanto las familias, las empresas y el sector público. Estos 3 son los agentes económicos de un país. Y para esto lo que se hace es que se divide en 4 categorías. Primero está la categoría el consumo, la inversión, el gasto público y como una última categoría que engloba tanto a las exportaciones como importaciones. En cuanto al consumo, se puede decir que es la parte más importante del PBI. Esta puede variar, puede subir o bajar un poco, pero generalmente está en torno a un 60% del PBI total. Esta consiste básicamente en el gasto de bienes y servicios que hacen las familias en su vida cotidiana, digamos, en el día a día. Como por ejemplo, se puede decir cuando alguien va al supermercado a comprar algo, cuando se va a tomar un helado, un corte de pelo, una ida al cine, cualquier cosa cotidiana se considera dentro del consumo. Como una segunda categoría tenemos la inversión. Esto vendría a ser todos los gastos que realizan las empresas. Por ejemplo, si una empresa necesita comprar o cambiar una maquinaria, si compra algún auto, algún camión, todos los gastos en los que incurran las empresas se consideran dentro de la inversión. Y acá también hay que hacer una excepción porque la inversión también incluye todo lo que tiene que ver con viviendas. O sea, uno cuando piensa en viviendas podría pensar que forma parte de la categoría de consumo. Sin embargo, esto no es así porque una vivienda no es lo mismo comprar una vivienda, comprar una casa, digamos, y ir a la esquina y tomarse una Coca-Cola. O sea, una vivienda es algo que va a durar fácilmente 20 o 30 años. Entonces no vendría a formar parte del consumo porque no es algo que se consuma en la vida cotidiana. Así que se considera dentro de las inversiones.
Como una tercera categoría tenemos el gasto público. Esto vendría a ser todo el dinero, digamos, que se consume en bienes y servicios por el Estado. A modo de ejemplo actual podríamos mencionar en los gastos que incurre el Estado, por ejemplo, en cuanto a barbijos y a medicamentos con todo esto del coronavirus. También otro ejemplo que se puede dar serían los sueldos que el Estado tiene que pagar a los funcionarios que trabajan para el Estado. Y como última categoría está la que engloba tanto a las exportaciones como a las importaciones. Y bueno, creo que acá ya todos sabemos lo que es una exportación y lo que es una importación. Vendría a ser exportación cuando alguien, sobre todo las empresas, que son las que más venden cosas al exterior. Y las importaciones, bueno, cuando alguien compra algo del exterior. Entonces, lo que hace este método es que suma estas 4 categorías con la excepción de que las importaciones se tienen que restar. Y con este método, bueno, lo que nosotros podemos conocer es cuál de todos estos factores, cuál de todas estas categorías que acabo de nombrar, digamos, son las que impactan más dentro del PBI. Y por lo mismo sobre cuál de todas ellas se tiene que, por ejemplo, los gobiernos crear políticas públicas de gobierno para fomentar una o fomentar otra. ¿Pasas, por favor? Luego se tiene el método del valor añadido. Nosotros acabamos de ver un método para calcular el PBI de acuerdo a los gastos de una economía. Bueno, este método lo que hace es que calcula el PBI a través de las ventas de los productores, porque si nosotros nos ponemos a hacer una deducción lógica, llegamos a la conclusión de que lo que se tiene que gastar es lo mismo que lo que se tiene que vender. Entonces, este método hace eso, calcula el PBI a través de las ventas de los productores. Lo que se tiene que hacer aquí sí o sí es que se tiene que restar el valor tanto de las materias primas como de los bienes intermedios que fueron utilizados para crear el producto final que se va a comerciar. Porque, por ejemplo, una empresa que fabrica autos, por ejemplo, en ese auto se tiene incluido uno de los vidrios que van en el auto. Pero, por ejemplo, si ese vidrio lo consideramos dentro de lo que viene a ser el auto y también lo consideramos al momento de que el productor del vidrio le vendió ese vidrio a la fábrica, estaríamos considerando el vidrio 2 veces. Entonces, por eso es muy importante en este método restar siempre tanto el valor de las materias primas como de los bienes intermedios que fueron creados bueno, que fueron hechos para ese bien. Y con esto lo que obtenemos es el valor añadido bruto, se llama valor añadido bruto esto. Y bueno, después tenemos que las empresas siempre se agrupan en sectores. Por ejemplo, acá en Argentina hay 16 sectores diferentes, entre los cuales, qué sé yo, puedo mencionar el agua, el gas, la construcción, electricidad, son diferentes sectores que hay acá en Argentina, y cada uno de estos sectores tiene su propio valor añadido bruto. Entonces, lo que se hace en este método es que se suman todos los valores añadidos brutos de todos los sectores que existen, y con esto se calcula un valor añadido bruto total. A este valor añadido bruto total, lo que se hace es que se le suman los impuestos y se le restan las subvenciones, y bueno, así se obtiene el valor del PBI de acuerdo a este método. Este método lo que nos sirve es que nos permite analizar cuáles son los sectores que más influyen en la cuenta del PBI. Y también nos permite este método, por ejemplo, cuando hay una baja del PBI, ver cuáles son los sectores los sectores que más se ven afectados cuando hay un alza o una baja del PBI. Pasa por favor a la última. Y bueno, como último método de cálculo tenemos el método de la renta. Nosotros ya acabamos de calcular, entre comillas, el PBI de acuerdo tanto al gasto como a la venta. Bueno, este método lo que hace es que calcula el PBI de acuerdo a la renta de la gente, al ingreso, de acuerdo a cuánto la gente gana. Acá lo que se hace es que se ve cuánto ganan las familias, o sea, el salario de las personas,
se ve cuánto ganan las empresas con los beneficios, se ve también cuánto ganan los capitalistas con la suma de los intereses, como podría ser, por ejemplo, cuando un banco presta dinero, cuando un banco hace un préstamo de dinero, y se ve también lo que ganan los, para decirlo de alguna forma, los terratenientes con los alquileres. Entonces, lo que hace este método es que suma todas estas ganancias y a todos estos ingresos le suma también el impuesto, le resta las subvenciones y así obtiene el valor del PBI. Y bueno, con este método lo que nosotros podemos ver es que se puede visualizar de una mejor manera cuánto PBI tiene salarios, y también se puede ver, se puede tener, digamos, una mejor visión sobre cuáles son los sectores en los que se reparte el mayor porcentaje de los ingresos dentro del país. Y bueno, estos vendrían a ser los tres. Lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Bullo y voy a hablarles sobre la actividad de la construcción y su relación con el PBI. ¿Pasar la siguiente? Para comenzar, como ya en parte dijeron mis compañeros, la industria de la construcción está íntimamente ligada a la evolución del Producto Nacional. Si bien el sector de la construcción representa un bajo porcentaje del producto total, se debe tomar en cuenta que es uno de los principales componentes de la inversión agregada, y por lo tanto fluctúa con mayor amplitud que los componentes que forman parte del consumo. O sea, esto implica que en momentos en los que el país crece o decrece, la construcción también lo hace, pero en mayor medida. ¿Pasas a la siguiente diapositiva? Bueno, las principales razones son que es un bien de capital, por lo que está sujeto a las variaciones abruptas de las expectativas de la rentabilidad de los productores, inversores y usuarios. Es decir, que está relacionada con las fluctuaciones de salario real, el tipo de cambio real y la demanda, cómo las personas ven que va a ser afectado todo y en lo que pueden gastar, se podría decir. Además, el sector es un importante proveedor de obras públicas, por lo que está sujeto a las fluctuaciones en la inversión pública. Es decir, que está sujeto al ajuste procíclico del gasto público en tiempos de recesión, lo que implica una reducción de obras públicas a fin de poder mantener el gasto corriente. Bueno, de esta manera, el componente de obras... Bueno, se puede apreciar cómo influye la obra pública y la privada. Además, el sector de la industria de la construcción posee un conjunto de características que la diferencian del resto de los sectores de la economía, como una alta heterogeneidad de los productos vendidos y una consiguiente reducida estandarización de la producción, una dispersión en la localización geográfica de la demanda, una convivencia de perfiles productivos disímiles, mercados de trabajos duales como consecuencia del uso de tecnologías tradicionales como intensivas en el uso de mano de obra calificada. También importantes diferencias entre los distintos tipos de empresas, que van desde empresas que realizan grandes obras hasta pymes que realicen obras de menor escala o empresas subcontratistas que se especializan en determinados ítems de obra. Y por último también está el stock de activos inmobiliarios, que en particular la vivienda, constituye el activo de mayor ponderación tendría en el stock de capital del país. ¿Pasas a la siguiente? Gracias. Bueno, por todo esto es vital el análisis de los efectos que produce la variación de precios en este tipo de activos. Para ello se presentan 4 indicadores de coyuntura que describen mes a mes el nivel de actividad del sector. Ellos son el indicador sintético de la construcción, los puestos de trabajo registrados en el sector privado, los permisos de edificación y la encuesta cualitativa. ¿La pasa, Juan? Bueno, el ISAC, sobre el cual solo voy a decir que muestra la evolución del sector tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos de la construcción. Este indicador después lo va a explicar más a fondo mi compañero Rodrigo. También está el indicador de puestos de trabajo registrados en el sector privado, cuya información proviene de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales sobre la base de datos del CIPA. Esta información se refiere a los puestos de trabajo registrados en el sector privado en relación a la dependencia sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema provisional. O sea, todo lo que está en blanco, se podría decir. ¿Pasás, Juan, por favor?
También están los permisos de edificación, que constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción, porque anticipan la futura actividad y la oferta real de las unidades inmobiliarias. Con esto se puede medir la superficie a construir registrada por los permisos, que dan una idea del nivel de actividad que se espera en los próximos meses. También hay un informe técnico llamado Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción, donde se publican mensualmente las cifras de superficies de construcciones nuevas y renovaciones que se registran en varias regiones del país. Y por último, está la encuesta cualitativa, que capta información de un conjunto de aproximadamente 100 empresas de todo el país con el objetivo de obtener una evaluación de la situación y las expectativas económicas de corto plazo para que sirva de complemento a otros indicadores. Y ahora me le toca a Juan. Profe, Hola. cortamos y volvemos a entrar porque falta menos de un minuto. Así no le corta a él en el inicio. ¿Te parece? Voy a proyectar. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Yo soy Jerez Rodrigo. Hola, Rodrigo. Ahí, Volvemos ahí. a ver si llega. Ahí llegamos. Ahí está, bueno. Como explicó previamente mi compañero, actualmente existen 4 tipos de indicadores que describen mes a mes el nivel de la actividad en la construcción. Yo voy a hacer hincapié en el indicador de la actividad de la construcción, o mejor conocido como el ISAC. Pasamos a la próxima, Juan. Bueno. Este indicador muestra la evolución del sector de la construcción, tomando como referencia los consumos aparentes de los insumos requeridos para la construcción. Este consumo aparente se calcula como la suma de los despachos al mercado interno de producción nacional más las importaciones para cada uno de los insumos que componen el índice general del ISAC. Para el cálculo del ISAC se consideran, en términos de volumen físico, los insumos de, como podemos observar, asfalto, cales, cemento Portland, grifería, cada uno de estos en su volumen físico, que sería, por ejemplo, el asfalto en toneladas, las cales en toneladas, el hormigón elaborado en metros cúbicos, las pinturas en litros, y cada uno con su volumen en que lleva. Los datos utilizados en el cálculo del ISAC provienen de un conjunto de informantes que pertenecen en su mayor parte a empresas manufactureras líderes, que informan mensualmente sus despachos en unidades físicas. Asimismo, se utilizan los datos de las empresas importadoras, los insumos que componen el ISAC, los cuales son provistos por la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. La próxima, Juan. Se calcula para cada mes, por insumo, un índice de cantidades de last payers, que toma como la media ponderada de los precios relativos y utiliza valores de precios anteriores como ponderaciones, y cuya fórmula está dada por la que podemos observar que se podría leer como la sumatoria del precio de cada uno de los insumos, la sumatoria del precio de un año base, que sería el año 2004 en este caso que toma el INDEC, por la cantidad de los precios en el periodo actual, sobre la sumatoria de los precios por las cantidades del año base. Una vez obtenidos los índices de cada uno de los insumos, se calcula el índice de nivel general del ISAC, en función al peso relativo de cada uno de ellos. Es decir, cada uno de los insumos considerados se les asigna una ponderación calculada ya para el año 2004, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, estos ponderadores se construyen a partir de la estructura del vector construcción de la matriz de utilización de precios de... Sí, estos ponderadores se construyen a partir de la estructura del vector de construcción de la matriz de utilización de precios de comprador, con año base en 2004, provisto por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. De este vector de la matriz se seleccionaron los 15 insumos antes mencionados y se obtuvo el siguiente ponderador.
que cada uno de estos tiene un cierto porcentaje al cual la suma de todos vendrá a ser el 100% del ponderador. La próxima, Juan. Bueno, la desestacionalización es un método estadístico para eliminar el componente estacional de una serie de tiempo. La desestacionalización de una serie es el procedimiento mediante el cual se obtiene una nueva serie libre de estacionalidad y de las variaciones debidas a la composición del calendario. Como podemos ver, para cada insumo se le aplican unas ciertas características del ajuste estacional. Si se ajusta a Pascuas o no, como podemos ver ahí, o si se ajusta a los años bisiestos o no. También habla sobre un cierto modelo de ARIMA, que es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Para todo ello se utiliza un programa llamado X13 ARIMA SITS, que estima la estacionalidad por medio de promedios móviles aplicados en forma iterativa. Para el periodo por ejemplo, del enero del año 2012 y diciembre del 2017, se realizó con este programa un ajuste de estacionalidad de las series de tiempo económicas que integran al ISAC. Al próximo, Juan. Cuando se ajustan estacionalmente series que resultan del agrado de otras, como en el caso del ISAC, hay dos formas posibles de realizar este ajuste, ya sea por el método directo o el método indirecto. El método directo consiste en ajustar estacionalmente la serie de datos agregados, y con el método indirecto, primero se ajusta cada serie en forma independiente y luego se calcula la serie agregada como un promedio ponderando las series ajustadas. Para decidir entre ambos métodos, se calcularon distintas medidas de diagnóstico que permitieron determinar que el método indirecto es el más adecuado para en este caso, ¿no? La próxima, Juan. Bueno, acá en este cuadro podemos ver las tres series. Tenemos la serie original, la serie estacional, desestacionalizada, y la serie de tendencia al ciclo, que ahora la voy a explicar. Pero ahí dice el número, el DISAC, el nivel general, ese es el índice que podemos observar. Si vemos en el año 2019, tenía un índice de 165,6, pasado un año, en el 2020, tenemos 143,3, y a medida que vamos acercando a lo que ya sabemos que es como la cuarentena, fue bajando bastante el índice general. Bueno. Como falta explicar, la tendencia ciclo es un indicador que permite analizar los ciclos y la tendencia a largo plazo. Para todas las series antes mencionadas, la estimación de la tendencia ciclo se realizará por el método H13 modificado, que consiste en un post-procesamiento de la serie desestacionalizada. Las opciones para realizar esta tendencia son la extensión con un año base del pronóstico de la serie desestacionalizada, corregida por valores extremos utilizando el modelo ARIMA, la corrección más estricta de valores extremos, o la estimación de la tendencia utilizando el filtro Henderson de 13 términos. Cabe destacar que las opciones del ajuste estacional se fijan una vez al año. Y en este gráfico podemos ver las tres tipos de series. Vemos en rojo la serie original, que fue calculada por el modelo del índice de Les Players, lo que expliqué previamente. En azul es la serie desestacionalizada, y en amarillo podemos ver lo que es la tendencia ciclo, cómo se va ajustando a la curva. Nada más. Ahí está, no me podía poner en audio. Bueno, como habíamos visto anteriormente, todo el informe del ISAC, el indicador del ISAC y demás, sale de un informe que hace el INDEC, y que este informe se pone en la página del INDEC de manera mensual. O sea, este es un informe que nosotros tenemos mensualmente y que fácilmente podemos acceder a él accediendo a la página del INDEC. El nombre justamente del informe es Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción,
y ahora vamos a analizar un poco más, un poco más lo que son los insumos en sí, y qué conclusiones nosotros podemos sacar, por qué para nosotros podrían llegar a ser interesantes estos indicadores que nos presenta el INDEC. Bueno, en primera instancia vamos a decir que nosotros tenemos los insumos que toma el INDEC para hacer este indicador, ¿correcto? Y en la tabla que presenta el INDEC presenta dos valores. Por un lado es el comparado con el mismo mes del año anterior. En este caso tenemos un cuadro que es de agosto del 2020, y en la fila izquierda vamos a ver los valores comparados con agosto del 2019, ¿sí? Vamos a ver que en general hay una caída importante en casi todos los insumos, y es algo verdaderamente de esperarse. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, la coyuntura actual de la pandemia. Y por otro lado, en los números de la derecha, tenemos el porcentaje acumulado, ¿sí?, de todo el año. Quiere decir que acá estamos comparando desde enero hasta agosto del 2020 contra enero a agosto del 2019. Y ya para verlo de una manera más gráfica, nos presenta también este gráfico donde nos permite ver fácilmente las variaciones. Algo que es sumamente interesante, y yo se los voy a presentar acá, y es que verdaderamente acá es donde viene la importancia de este indicador y las conclusiones que nos pueden llegar a tener. Si nosotros vemos, este es el cuadro de julio, porque en el INDEC también están todos los meses que fueron analizando, todos los informes, y vamos a ver que hay ciertos insumos que misteriosamente, podamos decir, en vez de decaer, aumentaron, y en algunos casos aumentaron grandemente en su comparación contra el mismo mes del año pasado. Por ejemplo, si vemos los ladrillos, aumentaron en un 25,3%. Y esto rápidamente podemos sacar dos conclusiones. O sea, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué en un periodo de pandemia donde estamos todos encerrados y en teoría la gente no está trabajando, o el sector de la construcción podemos decir que está ciertamente parado, estos insumos en vez de bajar crecieron, y crecieron bruscamente? Vemos un 25, un 20, un 18%. Lo que podemos decir es que, bueno, nosotros vemos las noticias y las noticias nos dicen que por ahí la construcción o la obra pública está parada, pero aumentó la cantidad de obras privadas, podemos decir. Una familia está en su casa, no se va a ir de vacaciones, podemos decirlo así, y en vez de invertir eso, invierte en hacer una pieza más, o en agrandar el quincho, o en pintar la casa, o invierte en ese tipo de cosas. O también lo podemos ver desde el punto de vista de que, bueno, tenemos una situación de pandemia, está totalmente parado, vemos que la economía decayó grandemente, el gobierno tiene que hacer algo rápido para poner en funcionamiento esto. Entonces es inminente que ponga en marcha un plan de obras públicas. Y los grandes distribuidores vivos, para hacer un negocio financiero, lo que hacen es captar todo ese stock, llenar sus depósitos de material, porque saben que al corto plazo va a haber un boom de la construcción, y esto lo pueden vender debido a la inflación que nosotros tenemos, lo pueden vender a un precio más caro, y de esa manera ganan plata comprando ese material. Y fíjense, nosotros vemos estos valores en julio, fíjense, tenganlo medio en la memoria, voy a volver un poco para atrás, permítanme, vemos por ejemplo en los ladrillos 25%, y cuando volvemos a agosto, un mes después, en vez del 25 el 17, las pinturas que antes eran un 20 bajaron a un 7, entonces tiene cierta lógica este tipo de análisis. Y es para esto que nosotros nos va a servir tenerlo presente y poder investigarlo un poco más a profundidad, así que los invito a que después lo puedan analizar. Esto se pone de manera mensual. Por otro lado, como habían dicho anteriormente mis compañeros, también lo que hace es analizar un poco los puestos de trabajo en sí que ocupa la construcción, ¿sí? Obviamente estos puestos son puestos registrados, puestos privados, y como dijo Tomás anteriormente, son puestos que están en blanco, ¿sí? Igualmente vemos que hay una importante cantidad de mano de obra que ocupa la construcción, vamos a ver de un promedio de más o menos unos 420.000 empleados, con sus consecuentes familias, ¿no? O sea que la importancia en sí que tiene, o el impacto que tiene en la economía
el sector de la construcción es verdaderamente importante. Y acá sí, como era de esperarse, lo que son los trabajos formales, digamos, en blanco, cayeron considerablemente, pero por otro lado se mantienen constantes a partir desde mayo. Nosotros vemos que en marzo, cuando arrancó la cuarentena, bajaron bruscamente, pero después se mantenieron constantes. Quiere decir que hay trabajadores en planta que, si bien no hay muchas horas, siguieron manteniendo su trabajo. Y acá creo que es la parte más interesante, ¿no? O sea, la parte más linda de poder analizar de todo lo que es la relación que tiene el PBI con la construcción y viceversa. Vamos a ver la evolución del PBI en los últimos 40 años en relación con la construcción, claramente, en los últimos 40 años acá en Argentina. Acá lo que se hizo, lo que no hicimos en realidad, fue empalmar las series. Entonces vamos a tener dos gráficos distintos. Por un lado, uno con el año base 1980, y después vamos a ir al año base 2004 para ver. Yo lo que quiero mostrar acá, quiero que quede un poco claro, es cómo la incidencia en sí que tiene el sector de la construcción en el PBI. Si nosotros vemos en 1980, la incidencia en el PBI total del sector de la construcción era más o menos cercana a un 8%. Ese índice o esa incidencia fue bajando, y eso también se debe a la aparición de otros sectores que fueron ganando cada vez más importancia y fueron aportando cada vez más al PBI, y vamos a ver que a partir del año 90 más o menos se mantiene en alrededor de 4, un poquito menos de 4. Y acá esto es muy interesante porque al principio de la presentación se había dicho de que el PBI y la construcción estaban íntimamente ligados, y que la construcción era procíclica con el PBI. Y acá es donde se explica y se ve más claramente eso. Podemos decir que el sector de la construcción es sumamente sensible a cualquier variación que tenga el PBI. Y esto se ve claramente si nosotros nos fijamos en el año 84, por ejemplo, vemos que hay una pequeña caída del PBI y hay una brusca caída del sector de la construcción. Y por viceversa, en el 85 hay una pequeña subida del PBI y hay una brusca subida del sector de la construcción. Esto va a ser de gran importancia ahora cuando veamos las conclusiones, en qué nos puede llegar a ayudar. Y por otro lado, bueno, este es el mismo análisis que hicimos anteriormente, pero ya con el año base actualizado, ¿no? El año base 2004, que es el que manejamos actualmente, hasta el primer trimestre, podemos decir, del 2020. Estos son los valores. Más o menos, ahora el PBI, la construcción aporta al PBI un 3,7, 3,5% aproximadamente. Y acá vemos también, obviamente, la variación y la sensibilidad que tiene el sector de la construcción en relación al Producto Bruto Interno. Esto yo lo saqué de una consultora que hizo una presentación para el trabajo. No sé si es muy legal, vos después, profe, me vas a decir, pero yo quise ponerlo porque me pareció sumamente interesante, porque la consultora lo que está haciendo acá hace una evaluación desde el año 2014 al año 2020 en cómo se vio afectado el sector de la construcción. Y lo que nos dicen es que en millones de dólares el sector de la construcción cayó un 32,4% en los últimos 6 años. Y que, por ejemplo, para el año que viene, o para este año en realidad, al cerrar el año, lo que se espera es en un sector, un escenario malo, que esté en 254 millones de dólares, y en un escenario bueno, en 260 millones de dólares. Y por otro lado, acá también se ve unas proyecciones en dónde, en nuestro país, en qué provincia se reparte la mayor parte de estos trabajos. Entonces, a nosotros nos sirve mirar esto para decir, bueno, ¿a dónde puedo ir a trabajar? Sabemos que en Buenos Aires vamos a tener muchísimo trabajo, porque vemos que, bueno, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de obras. Y si no quiero estar en Buenos Aires, quiero ir a un lugar más tranquilo, bueno, puedo ir a Córdoba, donde hay buena cantidad de obras, Santa Fe y demás, y esto también nos sirve a nosotros para ver esto, dónde se está moviendo la construcción con un mayor ritmo. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que hay una estrecha relación entre el PBI y la construcción.
es muy estrecha, vimos que la sensibilidad que tiene es muy, muy importante, pero esto a la vez nos sirve como, y nos da una posibilidad de anticipación, nosotros nos podemos anticipar a esto, y poder ver qué va a pasar con la construcción en el mediano, o al corto plazo en realidad. Por ejemplo, el Banco Central lo que hace es poner, o saca un informe que es el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado. En este informe lo que hace es recopilar información de consultoras, información del exterior y demás, en cómo ven a la Argentina en sí, y con esto hace proyecciones del PBI. Y si nosotros sabemos que está tan ligado, con esas proyecciones que hace el Banco Central, nosotros podemos saber cómo se va a estar moviendo el sector de la construcción para el próximo año. Después también podemos ver con el PBI en sí el peso de los distintos sectores. Nos lleva, como dijeron anteriormente mis compañeros, cuando nosotros estamos calculando por los 3 métodos distintos de cálculo, lo que hacemos es analizar diferentes cosas y sacar diferentes conclusiones. Esto también nos puede llevar a ver qué sectores tienen mayor peso, y también nos puede llevar a ver, bueno, por ejemplo, el sector de la industria tiene un mayor peso, yo me voy a enfocar a prestar servicios a la industria, porque sé que la industria mueve mucho dinero, y bueno, y ahí hay plata, podemos decirlo de esa manera. Y por otro lado, también nos sirve como un instrumento de reactivación económica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la construcción está sumamente ligada al PBI, bueno, y esto nos sirve para también poder analizar eso. Eso es todo de nuestra parte, así que bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo. Yo voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, chicos, un aplauso también a ustedes. Voy a hacer algunos comentarios adicionales. Bueno, primera pregunta, Juan Pablo, no vayas a pensar que esto es un cuestionario con nota, pero si vos sos inversor, tenés una plata y estás pensando en invertir en invertir, y se te plantea una posibilidad de invertir en la construcción civil, ¿qué indicadores verías? Yo vería, obviamente, el ISAC para ver cómo viene, en primera Sin instancia. justificar por ahora, pero para repasar, ¿el ISAC? Bueno, vería el ISAC y el PBI en primera instancia. Muy bien, muy bien. O sea, nosotros vimos que además está el de permiso de obra, que no lo agregaron, que no importa, y tenés el empleo como una justificación de la importancia del sector, pero acá, gente, les estoy haciendo un precio, ¿eh? Si yo supongamos que alguna pregunta en el parcial es, usted es un inversor y qué indicadores tendría en cuenta, yo se la voy a complejizar un poco para que a lo mejor tenga que agregar otros indicadores. Pero no hay discusión, me acerco a la cámara para que me escuchen bien, que el PBI es uno de ellos. Y Juan Pablo y su equipo lo han demostrado de una manera categórica. Es más, estoy tentado a agarrar esa diapositiva que mostraba vos, el serrucho del PBI, el serrucho de la industria de la construcción, para que nadie tenga ninguna duda. Que yo, inversor, miro el PBI también. Porque es una correlación casi perfecta, ¿sí? Así que, por favor, presten atención cuando se les pregunta. No se queden en su micromundo, van a agregar otros indicadores, además de los propios de la construcción. Y repito, agregué ahí, me parece que con eso alcanza, en el chat, un link de un análisis de indicadores que incluye el indicador denominado Construya, ¿sí? Es una empresa privada que armó el indicador. Está muy en boga ahora, algunos de ustedes que están bichos y están atentos a las noticias, muy en boga porque dio muy bien, pero muy bien en serio este mes, y bueno, se toma como una excelente noticia para el rebote que todos por fin esperamos de la economía post pandemia y por los últimos 2 años, sobre todo, aunque Juan Pablo explicaba muy bien que fueron 6 años desastrosos para la construcción, pero indudablemente los últimos 2 fueron
los últimos 2 sin contar este, ¿no? Fueron patéticos. Y también ahí, y con esto cierro la reflexión, cuando uno ve ese indicador y ve lo que perdió la economía, perdón, la construcción en los últimos años, me parece insólito que todavía haya constructores, o sea, tendría que explicarlo también, analizar cómo puede ser que tengan cierta nostalgia con el gobierno anterior. Cuando fue el peor gobierno para la construcción, no tengo dudas. Así que eso es para un diván más que nada. Y finalmente, y esto también es importante, vos estuviste sacando conclusiones, me encantó, Juan Pablo, calculo que el equipo ayudó ahí, a partir de la lectura de indicadores. Eso, ¿qué pasó acá? Que se vendieron ladrillos y nosotros sabemos que no hay construcción. En ese mes, en julio creo que era, o en julio era, ¿no? Que era efectivamente porque se empezaban a abrir algunos permisos después. Bueno, me encanta esa lectura. Otra vez, la mirada crítica. No me quedo con el numerito frío, porque ese es el que me leen en el diario y yo voy y repito como un autómata. No, el señor Juan Pablo se sienta en su oficina, me lo estoy imaginando dentro de unos años, a pensar cómo va a seguir su negocio. Y él empieza a leer los indicadores y él saca sus propias conclusiones. Las conclusiones que sacó Juan Pablo son únicas en el planeta, como la misma que sacaría Rodrigo, Tomás, que son los que estoy viendo con cámara ahora. Es lo que yo, insisto, quiero formar ingenieros que aprovechen todo ese valero que tiene, como decía mi tío, a fondo, ¿sí? Que no dejen ni un pedacito sin usar y les va a ir muy bien. Bueno, respecto del parcial, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan, si no los dejo liberados, por supuesto, les quiero preguntar si hay alguna consulta en particular. Gonzalo, ¿vos estás levantando la mano o estás aplaudiendo a tus compañeros? Gonzalo Santos. Bueno, si es aplauso... Sí, profe, estaba aplaudiendo porque como no tengo la cámara prendida, era para... No hay problema. Okay. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre el parcial que se nos viene? Yo, profe, quería consultar sobre la bibliografía. ¿Sobre la monografía? Bibliografía. Bibliografía. No encontré en la nube los textos de Sábato ni ningún otro. Solo encontré de Stiglitz. ¿Cuándo los buscaste, Lucas? El fin de semana. No, los puso, ya están todos actualizados. Ah, bárbaro. ¿Alguien tiene acceso ahora al Dropbox para confirmarme eso? ¿Me quedo tranquilo? Vos mismo, Lucas, ¿no tenés tiempo ahora de echarle un vistazo antes que nos vamos? Yo, profe, ahí estoy entrando. Estoy entrando. 2 segundos. Fíjense, si lo confirman, yo ya me quedo tranqui. Porque Fernando me avisó por WhatsApp y creo que estaba todo colgadísimo. Ahí lo veo. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguien más con alguna consulta? Yo, si no hay consultas, quiero hablar 2 minutos de trabajo integrador, que se nos viene después. Bueno, rápidamente, quiero aprovechar, me empiezo a acelerar porque sé que se nos corta el Zoom. No todavía, pero en cualquier momento. Primero, vamos a tener un ejercicio de la guía. Vamos a tener más de un tema, por supuesto, probablemente 3 temas, lo que fuera. Vamos a hacer con toda esa magia de colgar en el campus, colgar, ustedes lo van a acceder y después me lo van a mandar por mail y lo van a colgar. Van a escribirlo al parcial, no lo van a tipear, lo van a escribir y le van a sacar foto, ¿sí? Con el celu bien ahí, bien iluminado. Fíjense que tengo, muchachos, otra vez, me empiezo a enojar y me voy contra la cámara. Me tengo que poner a quemar mis ojos después, corregirles. Letra clara y una buena foto le sacan, con buena iluminación, lo que sea que puedan hacer para que quede bien, legible para mí. Así que van a escribir bastante, van a tener, por supuesto, algún bloquecito de preguntas verdadero o falso, multiple choice, alguna cosa de esa, ya veré. Y después van a tener un parcial con respuestas abiertas
donde vamos a jugar mucho otra vez con el tema de los ejemplos. Un segundo, y nadie me dé la razón, ¿sí? Porque acá somos rivales en este partido, pero por un segundo pónganse en el lugar mío. Que soy un equipo que tiene que pelear para no descender. Así que voy a jugar a pierna fuerte. No sé si está bien o está mal. Pónganse a pensar en mí, un segundo. Yo tengo que evaluar si saben la materia. Muchos de ustedes van a estar al borde, saben que yo me la paso redondeando hacia arriba, como bien saben, van a estar peleando la promoción si no la van a estar alcanzando. Yo no puedo regalar la materia, pero no la puedo regalar por respeto a ustedes. Yo, si a mí me preguntaran, lo dije al comienzo del año, iban todos a final. Sé que no me voy a ganar un voto en este auditorio, pero tengo que decirles la verdad, porque yo sé que están haciendo el examen. A libro abierto yo tengo que asumir eso, que se están pasando las respuestas por celular o por el método que sea. En fin, son 20 y pico, 30 monos contra mí solito. Así me veo yo. Así que yo tengo que tratar de ser creativo, no para empiojarles la cancha, para evaluarlos, porque para eso me pagan y esa es mi responsabilidad. Yo me tengo que quedar tranquilo. Ustedes dirán, qué loco que está este tipo. Hacé un examen fácil, los promocionás a todos y en el final te matás de risa. Bueno, estoy tan enfermo que todo lo contrario. Yo quiero estar seguro que al que apruebo sabe mi materia. Eso es lo único que me va a dejar tranquilo. Entonces, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo. Uno de esos esfuerzos, claramente, son los ejemplos. Porque ese sí es único para Juan Pablo, para Juan, para Agustín, para Estefanía. Es único. Su cabecita puso ese ejemplo. No va a ser igualito al del otro, sino ahí claramente hay algo que me tiene que llamar la atención. Entonces, presten atención en eso. Parece una palabrita más. Ejemplifique. Lo dejo para el final. No. Ejemplifique es una parte importante de la respuesta. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, chicos, ojalá que se saquen todos un 10, porque me va a llenar el ego, no saben cómo. Y yendo al final de la materia, el último pasito que nos queda después del parcial es el trabajo práctico, integrador. No me lo abandonen, no sean malos. Pónganse a pensar en el terreno, en qué pueden hacer arriba con eso que habíamos dicho, el FOT, o no sé qué, el RUT, no me acuerdo ni cómo se llamaba, que nos daba la altura, la cantidad de metros cuadrados, la superficie que tengo que dejar descubierta. Vayan pensando si van a hacer efectivamente departamentos en todos los pisos, si van a destinar pisos a estacionamiento, lo que se les ocurra, ¿sí? Si van a hacer pisos, si van a hacer departamentos de un ambiente, y vayan pensando también en un análisis que habíamos dicho PESTE, donde quiero que el análisis de indicadores económicos se luzcan. Eso va a ser después del parcial. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Insultos no se aceptan. El resto, bienvenido todo. ¿Nadie tiene ninguna pregunta para hacerme? Qué silencio. Por lo menos uno se animó a liberar su micrófono. Sí, Bien. Recién se me ocurrió la pregunta. Con respecto a la defensa del oral, ¿tendremos alguna nota o era simplemente como para cumplir Están todos con aprobados. la bibliografía? Están aprobados, se incorporan las presentaciones a la bibliografía obligatoria y yo estoy muy satisfecho con los trabajos que hicieron, ¿sí? Así que, Dale, Estefanía, en ese sentido, quédate tranquila. Dale, gracias, profe. Al contrario, gracias a vos. ¿Alguien más tiene algún comentario para hacer? Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Usted dijo recién que el parcial es sí o sí escrito en manuscrito o era opcional eso? No, va a ser sí o sí en manuscrito. Ok. Perfecto. Por una cuestión, Jorge, clarísima también. Acá somos todos. A mí me gusta jugar con las cartas sobre la mesa. Porque evito el corte y pegue de esa forma.
No, sí, yo te preguntaba por un tema, viste, de prolijidad y... No, es que ya lo sé, tiempo imagínate lograr. para mí corregir, por eso te digo, si yo fuera, no me voy a hacer autobombo, pero ustedes ya se dan cuenta. Yo no me quiero afanar mi salario, lo quiero ganármelo. Si yo fuera un vago, hacémelo corte y pegue, que te lo leo tranquilo. A mí me queman los ojos ustedes con esa letrita que ponen, o te diré que es un placer. Pero bueno, pónganle onda y saquen una buena foto y péguenla, dedíquenle ese minutito para hacer esa magia que quede lo mejor posible. ¿Tá? Insisto, estamos los dos de acuerdo que sería mucho mejor tipeado. Pero yo, como no puedo con mi genio, me la complico. ¿Tá? Bueno, perfecto. Profe, y nos vamos a seguir reuniendo, ¿no? Para hacer avances de la entrega del trabajo. Siempre vamos a tener clases. Ok. Y va a ser una clase, como dije yo la otra vez, que no todos estaban, más de tipo posgrado, o sea, muy interactiva, muy práctica, de acá en adelante. Que si ustedes entienden, y yo insisto, sé con quiénes estoy hablando y sé que lo van a entender, si agarran la onda de la dinámica se van a dar cuenta que lejos está de ser una clase libre, que si no voy me da lo mismo, sino que justamente ahí vamos a estar interactuando y ustedes van a estar haciendo el trabajo sobre la marcha a todo ritmo y se van a quedar con poco laburo para hacer en la casa. Y además con la tutoría mía. Es decir, voy a estar encima contestándoles y ayudándolos. Perfecto, gracias. Lo único que te quería comentar es que, bueno, que nos pusieron una fecha para el martes que viene, el mismo día. ¿Quién? La otra materia, hormigón. ¿Y por qué no se amotinaron? Porque en realidad la cambió de otra y la puso ese día y fue medio que no pudimos discutir mucho ni pelear. ¿Y a qué En realidad, hora? era para hoy, pero la modificó para el martes que viene porque quiso prácticamente. Sin decir ¿No nada. tuvieron chance de parar ese No, nada. caso? Bueno, no sé, ¿qué quieren hacer, Nicolás? Seguimos firme con las dos. ¿Cuál sería el planteo? Ahí me anoticiás. No, a ver qué opinan los compañeros de pasarlo, o si vos te puede pasar, como... ¿A qué hora es el otro parcial? Y después de esta materia. Yo la verdad que no tengo problema de pasarlo, no tengo ningún problema de pasarlo, pero la verdad es que me lo decís ahora a las 8, a 2 minutos de cortarse, y yo no sé si el resto de la clase está de acuerdo con esa idea. Está bien, lo que podemos hacer es Yo una... por mi parte estaría buenísimo, profe, también, y creo que todos los que cursamos hormigón les vendría bien. Sí, pero viste cómo es, Estefanía, después hay otros que cursan no sé qué, y bueno, pónganse Claro. Se puede hacer, pónganse profe, si no, una votación en el campus informando de esto y no sé, hagan lo que quieran. como un acuerdo. Yo, si quieren, no sé, ahora justo se está por cortar, no sé ni siquiera si tenemos quórum porque son más. ¿Cuántos son acá? Yo en mi caso particular no curso hormigón, pero entiendo que es difícil siendo alumno cuando un profesor, digamos, hay profesores que piensan que sus materias son las únicas que interesan, ¿no? O sea, no lo digo por ustedes, sino por el que cambia la fecha indiscriminadamente. Y pasa eso, que ¿por qué me avisan ahora? Y yo supongo que es un tema como entre miedo y no sabe cómo va a reaccionar el otro profesor. Está bien, ustedes ya me conocen a mí, creo, ¿no? Está bien que no nos vimos nunca. También hay profes más accesibles, o sea, que se nota que son más amigables como ustedes. Aunque yo no lo creo conozca, que sí, yo creo se que nota sí. que es mucho más amigable que otro que quizás va más a cara de perro y sí, llega hasta ahora y dice, ¿qué hacemos? Escúchenme, vamos a hacer así, no sé, manden por mail, no sé, pónganse de acuerdo entre ustedes, si ustedes tienen los mails de todos, ya me queda un minuto. Y ahora eso sí, escúchenme bien, si lo pasamos, el martes que viene los quiero a todos en la clase con el laburo del proyecto, ¿eh? No me vayan a fallar que vengan 4, ¿eh? Porque ahí sí me van a fallar. Yo paso al otro, no tengo drama, al otro martes, pero el martes anterior, o sea, el próximo, el 27, vamos a meter la garra al trabajo práctico, porque quiero llegar con el trabajo. Bueno, hacemos una consulta y le avisamos, ¿le parece? Hagan la consulta, tienen el mail de todos los compañeros, me sacan a mí y a Fernando y ahí empiezan.
no sé cómo, arman ahí un escrutinio y me dicen, nos pusimos de acuerdo, postergamos. Les Sí, mando un profe, abrazo grande. se puede hacer una votación anónima y que ustedes también lo Hagan vean y lo que pueden ver quieran. el porcentaje, y ya lo saben. Sí, Bueno, se- Juan, se ármenlo. ma- Yo los corto porque se nos corta el coso. Bueno, Mando